¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios decide no salvar a ciertas personas? Esta es una pregunta que ha intrigado a la humanidad por generaciones. Si Dios es amor infinito, ¿por qué algunas almas no encuentran su camino hacia el reino de los cielos? ¿Qué tipo de personas son aquellas que no obtendrán la salvación? Padre Pío nos enseñó que, según la Biblia, hay 7 tipos de personas que no entrarán en el reino de Dios. Hoy te invito a un viaje profundo y revelador, donde exploraremos uno de los misterios más complejos de nuestra existencia. Presta atención, porque estamos a punto de descubrir los 7 tipos de personas que, según la Biblia, no lograrán entrar en el reino de Dios. Así es, 7 grupos de personas que no experimentarán la salvación divina. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Escucha atentamente y reflexiona. ¿Podrías estar tú en alguno de estos grupos? Si es así, recuerda que este mensaje es un regalo de Dios, dándote la oportunidad y el tiempo necesario para regresar a su senda. Primero, debemos entender por qué, siendo un Dios de amor sin límites, hay quienes no alcanzan la entrada a su reino. Dios nos ama de manera incondicional, sin distinción. Su amor es inmenso y no tiene fronteras. Sin embargo, su justicia es inseparable de ese amor. Dios es santo y justo y no puede ignorar el pecado. Jesús nos dio una advertencia seria. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto nos muestra que, aunque el amor de Dios es vasto y cubre a toda la humanidad, su justicia no permite el pecado. El amor de Dios, sin embargo, nos ofrece una salida, la salvación a través de Jesucristo. Es en la cruz donde el amor y la justicia de Dios se encuentran en un equilibrio perfecto. La salvación es el don más preciado que Dios nos ha ofrecido, un regalo inmerecido. No se trata de algo que podamos ganar con nuestras buenas obras, sino de un acto de gracia pura. Lo esencial de la salvación es que es la única manera de reconciliarnos con Dios y evitar la condena eterna. Habiendo entendido por qué Dios, en su justicia, castiga el pecado, comencemos a hablar del primer tipo de personas que no serán salvadas: los incrédulos. Estas son personas que no creen en el nacimiento, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. La Biblia es clara al respecto. La fe en Jesús es fundamental para la salvación. En el Evangelio de Juan leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo encapsula la simplicidad y a la vez la profundidad del plan de redención de Dios. La incredulidad nos aparta de este regalo divino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este mensaje subraya que no hay otra forma de alcanzar la salvación que no sea a través de Jesús. La fe en su sacrificio es el único puente que nos puede redimir del pecado y liberarnos de la influencia de Satanás. El apóstol Pablo refuerza esta verdad en su carta a los romanos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La fe no es una simple creencia superficial, es una convicción profunda que transforma el corazón y la vida de quien la abraza. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de incredulidad y sus consecuencias. En el Evangelio de Marcos, Jesús visita su ciudad natal, Nazaret, pero no pudo realizar muchos milagros allí debido a la incredulidad de su gente. Este pasaje revela cómo la falta de fe puede limitar el poder de Dios en nuestras vidas. En el Evangelio de Mateo se narra una situación similar.
y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estos ejemplos ilustran claramente que la incredulidad no solo nos separa de la salvación, sino que también nos priva de las bendiciones y milagros que Dios desea realizar en nosotros. Dios nos llama a todos a tener fe en Jesús. Pablo y Silas en el libro de Hechos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Este llamado a la fe es universal y urgente. La fe no es solo una declaración mental, sino un compromiso de corazón y vida. La incredulidad es peligrosa porque rechaza el único medio de salvación disponible. Aquellos que se niegan a creer en Jesucristo, a pesar de haber escuchado el Evangelio, eligen conscientemente permanecer alejados de Dios. En Hebreos 11 se nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es esencial que quien se acerca a Él crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan sinceramente. La salvación es un regalo abierto para todos, pero requiere fe en Jesucristo. Aquellos que rechazan esta fe, los incrédulos, se excluyen del plan de redención de Dios. Aceptar a Jesús es la decisión más trascendental que una persona puede tomar, ya que determina nuestro destino eterno. Por ello, es crucial abrir el corazón a la verdad del Evangelio y permitir que la fe en Cristo transforme nuestras vidas de manera profunda. La incredulidad es un obstáculo que debemos superar para experimentar tanto la salvación como las bendiciones de Dios. En Romanos se nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra que nuestra fe se desarrolla y se fortalece. Si formas parte de los que aún no creen, no demores más en tomar esta decisión. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, esperando que le abras. Deja que su amor y su gracia fluyan en tu vida. La incredulidad es una barrera, pero la fe en Jesús es el puente que nos lleva hacia una vida plena y eterna. Ahora, hablemos del segundo tipo de persona que no alcanzará la salvación. 2. Los que buscan otras vías de salvación. El segundo grupo de personas que no serán salvadas son aquellas que buscan la salvación por medios diferentes a Jesucristo. Este grupo incluye a quienes creen que pueden ser salvos a través de sus propias acciones, por medio de otras religiones, filosofías o cualquier otro camino que no sea Jesús. La Biblia es clara y categórica. Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta declaración no deja espacio para otras alternativas. Jesús es el único camino que nos lleva a Dios. Cualquier intento de buscar la salvación fuera de Él está condenado al fracaso. El libro de los Hechos refuerza esta verdad al decir que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Pedro afirma claramente que Jesús es el único nombre que puede darnos salvación. No existen atajos ni alternativas. Muchas personas piensan que pueden ganarse la entrada al cielo por sus buenas obras. Si bien las buenas obras tienen su importancia, no son el medio para alcanzar la salvación. La salvación es un don de Dios, no algo que podamos obtener por nuestros propios méritos. Algunos buscan la salvación en otras religiones o en sistemas filosóficos. Sin embargo, ninguna otra religión o filosofía puede ofrecer la salvación que solo Jesús proporciona. Él dijo: «Yo soy la puerta. Quien entre por mí será salvo». Solo Jesús es la puerta hacia la salvación. Otros creen que pueden salvarse a sí mismos a través de la autosuperación o mediante la iluminación personal. Este enfoque ignora la necesidad de un Salvador. Isaías nos recuerda que todos somos como suciedad y nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia.
Nuestras mejores acciones y esfuerzos son insuficientes para alcanzar la salvación. Buscar la salvación por medios distintos a Jesucristo no solo es inútil, sino que también conduce a la condenación. En Juan 5:39, Jesús les dijo a los fariseos: «Escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida». Los fariseos conocían las Escrituras, pero rechazaron a Jesús, el único que podía ofrecerles la vida eterna. Proverbios nos advierte que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Este versículo subraya la importancia de seguir el camino correcto, el camino de Jesús, y no ser engañados por caminos que, aunque parezcan correctos, conducen a la muerte. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Timoteo nos recuerda que hay un solo Dios y un único mediador entre Dios y los seres humanos: Jesucristo, el hombre. No existen otros intermediarios, ni santos, ni ángeles, ni personas que puedan interceder por nuestra salvación. Solo Jesús tiene la autoridad y el poder para salvarnos. Intentar encontrar la salvación por medios distintos a Él es adentrarse en un camino peligroso y condenado al fracaso. Las Sagradas Escrituras son claras. Jesús es el único camino hacia la salvación y la vida eterna. No hay atajos ni alternativas. Es esencial reconocer y aceptar a Jesús como el único Salvador. Debemos abrir nuestro corazón a Él, quien es la única senda, y aceptar el regalo de la salvación que solo Él puede ofrecernos. Nuestra eternidad depende de esta decisión. Ahora bien, consideremos el tercer tipo de persona que no será salvada: los hipócritas. Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es, mostrando una apariencia de devoción mientras su corazón permanece alejado de Dios. La palabra hipócrita proviene del griego hipócrites, que significa actor o fingidor. En el contexto bíblico, un hipócrita es alguien que aparenta ser piadoso y justo, pero cuyas acciones y corazón no reflejan una verdadera fe y devoción a Dios. Jesús condenó severamente la hipocresía religiosa. En Mateo 23:27, Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia». Aquí, Jesús describe a los hipócritas como aquellos que se muestran justos ante los demás, pero que por dentro están llenos de pecado. Los fariseos son el ejemplo más claro de hipocresía en el Nuevo Testamento. Jesús también dijo: «Cuando ores, no seas como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. Os digo que ya han recibido su recompensa». Los fariseos oraban en público para ser admirados, pero no por una verdadera devoción a Dios. Un ejemplo más lo vemos en Hechos 5, cuando Ananías y Safira vendieron una propiedad y fingieron entregar todo el dinero a la iglesia, pero se quedaron con una parte para sí mismos. Este acto de hipocresía les costó la vida. Su historia demuestra la gravedad de fingir una devoción que no es sincera. La hipocresía es un pecado serio, ya que distorsiona la verdadera naturaleza de la fe y engaña tanto a los demás como al propio hipócrita. En Mateo 7, Jesús advierte: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios y realizamos milagros en tu nombre? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad».
Esta advertencia de Jesús deja claro que no es suficiente con realizar actos religiosos. La verdadera obediencia y la fe auténtica son esenciales. En el Evangelio de Lucas también encontramos una advertencia. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús compara la hipocresía con la levadura porque se extiende rápidamente y contamina todo a su alrededor. La hipocresía corrompe la integridad de la comunidad de fe y debilita la sinceridad del testimonio cristiano. Dios desea una relación auténtica y sincera con cada persona. En Isaías se nos recuerda que el Señor dice: «Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor no es más que un mandamiento aprendido de hombres». Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Por último, en Mateo se nos aconseja: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La verdadera justicia y piedad no buscan el reconocimiento humano, sino agradar a Dios. Para evitar la hipocresía es fundamental examinar nuestro corazón y nuestras intenciones. Como nos enseña el Salmo 130, hay una fuerza transformadora en la oración sincera y poderosa. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí algún camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta súplica refleja el deseo profundo de ser purificado y examinado por el Creador, reconociendo la necesidad de una transformación genuina del corazón. Pedirle a Dios que nos mire en lo más íntimo no solo es esencial para una vida de fe auténtica, sino que también expone la hipocresía, uno de los mayores obstáculos para la salvación. La hipocresía, que se disfraza de fe sin que haya una verdadera conversión interna, bloquea la relación con Dios. Él no puede salvar a quienes solo aparentan tener fe, porque esa fe es hueca, carente de sinceridad y profundidad. La auténtica fe no se basa en las apariencias externas ni en palabras vacías, sino en una sinceridad que brota del alma y en una devoción real hacia los caminos divinos. Debemos pedirle a Dios que limpie nuestros corazones y nos guíe en el camino de la justicia verdadera, no por los ojos de los demás, sino desde una devoción pura y honesta. Solo entonces nuestras acciones reflejarán la obra transformadora de Dios en nuestras vidas y sabremos que nuestra fe es sincera y nuestra salvación está asegurada. Los autojustos. Otro grupo de personas que no alcanzarán la salvación son los autojustos, aquellos que confían ciegamente en su propia bondad y en sus buenas acciones para merecer la salvación, olvidando la gracia y el sacrificio de Jesucristo. La autojustificación es un camino lleno de orgullo y autosuficiencia que niega la necesidad de la redención divina. Quienes caen en esta trampa creen erróneamente que por sus méritos pueden ganarse el favor de Dios. Esta actitud les lleva a compararse constantemente con otros, juzgando y criticando, creyendo que sus acciones son moralmente superiores. Este comportamiento es contrario a la enseñanza del Evangelio, que subraya la importancia de la gracia divina para alcanzar la salvación. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9, presenta una poderosa parábola sobre la autojustificación. Dos hombres suben al templo para orar, un fariseo y un publicano. El fariseo, erguido con orgullo, agradece no ser como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y resalta sus ayunos y diezmos como prueba de su justicia. Mientras tanto, el publicano, con humildad y vergüenza, ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo, rogando a Dios misericordia por ser un pecador.
Jesús concluye la parábola declarando que es el publicano quien regresa a su casa justificado, mientras que el fariseo, en su orgullo, es humillado. La parábola nos muestra claramente que la autojusticia es una trampa que nos aleja de la verdadera salvación, la cual no se puede alcanzar mediante nuestros propios esfuerzos. La gracia de Dios, manifestada a través de Cristo, es el único camino. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, recalca esta verdad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es algo que podamos ganar por méritos propios, sino un don inmerecido, un regalo divino que solo podemos aceptar con humildad. Isaías 64 nos recuerda que incluso nuestras mejores obras son, ante la santidad de Dios, como trapos sucios. Por muy justas que parezcan nuestras acciones, no alcanzan los estándares divinos. La autojusticia, al ignorar esta realidad, nos lleva a creer que podemos ser dignos por nuestros propios medios, desviándonos del verdadero mensaje del Evangelio. Pablo, en su carta a los romanos, también nos habla de los judíos que, al buscar establecer su propia justicia, rechazaban la justicia divina ofrecida a través de Cristo, porque, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios. El orgullo de la autojusticia es, por tanto, un rechazo directo a la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente. Miqueas, en su libro profético, lo resume de manera elocuente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Debemos, por tanto, abandonar toda pretensión de justicia propia y confiar plenamente en la gracia divina, que es la única fuente de salvación verdadera. La humildad es fundamental en nuestra relación con Dios. Reconocer nuestra dependencia de su gracia es el primer paso hacia la verdadera justicia. En la carta a los Filipenses se subraya la importancia de obtener la justicia que proviene de Dios y ser hallados en Él, no con una justicia propia basada en la ley, sino con la que surge de la fe en Cristo, la justicia que es dada por Dios mediante la fe. La justicia genuina no se apoya en nuestras acciones, sino en la fe en Jesucristo y en su obra redentora. La autojustificación es un engaño peligroso que nos aleja de la verdadera fuente de salvación, que es la gracia de Dios a través de Cristo. Dios no puede salvar a aquellos que confían en sí mismos, porque su seguridad está puesta en sus propias fuerzas y no en el sacrificio de Jesús. Es esencial reconocer nuestra incapacidad para salvarnos por nuestros propios medios y depender enteramente de la gracia divina. Pidamos a Dios que nos humille y purifique nuestros corazones de toda autojusticia. Que nuestra fe y confianza estén únicamente en Cristo y en su sacrificio por nosotros. Vivamos de una manera que refleje una dependencia completa de su gracia, reconociendo que solo en Él encontramos la verdadera justicia y salvación. Ahora, pasemos al quinto tipo de personas. 5. Los blasfemos. Este grupo se refiere a aquellos que caen en la blasfemia, un pecado grave que implica hablar mal o mostrar desprecio hacia Dios, especialmente hacia el Espíritu Santo. La Biblia enseña que este pecado es imperdonable, lo cual subraya su gravedad. La blasfemia se manifiesta a través de palabras o acciones que denigran, insultan o menosprecian a Dios. Aunque muchos pecados pueden ser perdonados, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida ni en la venidera.
En Mateo 12, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios mediante el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús les advierte que están en peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo al atribuir la obra de Dios a Satanás. Este es un claro ejemplo de cómo la blasfemia puede manifestarse al distorsionar o negar la acción divina. Si alguna vez has cometido blasfemia, aún hay tiempo para arrepentirte. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo, quien antes de su conversión perseguía a los cristianos y hablaba en contra de Jesús. En su carta a Timoteo, Pablo reconoce: «Yo era antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido con misericordia porque lo hice por ignorancia y falta de fe». Aunque Pablo fue un blasfemo, recibió la misericordia de Dios porque actuaba en ignorancia. Sin embargo, aquellos que blasfeman con pleno conocimiento de la verdad están en un peligro mucho mayor. La blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, lo que significa que quienes cometen este pecado están más allá de la redención. Esto se debe a que blasfemar contra el Espíritu implica un rechazo consciente y deliberado de la obra de Dios y de su Espíritu. Hebreos 10 nos advierte: si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar la convicción y la obra del Espíritu en nuestras vidas, lo que endurece el corazón y nos incapacita para el arrepentimiento. Hebreos 6 dice: es imposible que aquellos que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, y que luego cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo al desprecio. Este pasaje subraya la imposibilidad de renovación para aquellos que, habiendo conocido la verdad de Dios, la rechazan deliberadamente. Para evitar caer en la blasfemia, es crucial reconocer la santidad de Dios y la obra del Espíritu Santo. Debemos tener sumo cuidado con nuestras palabras y acciones, asegurándonos siempre de honrar a Dios en todo momento. En los Proverbios se nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y quienes la aman comerán de sus frutos. Nuestras palabras tienen un poder inmenso y debemos utilizarlas para glorificar a Dios, no para ofenderlo. La blasfemia es un pecado muy grave que trae consecuencias eternas, pues es imperdonable. Dios no puede salvar a los blasfemos porque su rechazo es absoluto. Por eso es esencial que comprendamos la seriedad de este pecado y que nos esforcemos por honrar a Dios y su Espíritu en todo momento. Ahora avancemos al sexto tipo de persona: los apóstatas. Este grupo representa a aquellos que han renunciado a su fe. La apostasía se refiere al acto de abandonar las verdades fundamentales del cristianismo después de haberlas conocido y aceptado. Es una decisión consciente de rechazar la fe cristiana. Y la Biblia es muy clara al advertir sobre las consecuencias que esto conlleva. El término apostasía proviene del griego apostasía, que significa abandono o rebelión. Un apóstata es alguien que, habiendo conocido la verdad del Evangelio, decide deliberadamente apartarse de ella y volver al pecado. La apostasía no es simplemente un desvío, es un rechazo consciente y total de Dios. En Hebreos 6:4-6 se describe la gravedad de la apostasía con gran claridad. Es imposible que aquellos que fueron iluminados una vez, que probaron el don celestial y participaron del Espíritu Santo, que experimentaron la bondad de la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y luego cayeron, sean renovados nuevamente para arrepentirse, crucificando de nuevo al Hijo de Dios
y exponiéndolo a la vergüenza pública. Este pasaje subraya la imposibilidad de restauración para quienes han conocido la verdad del Evangelio y luego lo rechazan. Un ejemplo claro de apostasía es Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, quien lo traicionó por 30 piezas de plata. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, se relata cómo, a pesar de haber estado cerca de Jesús y ser testigo de sus milagros, Judas decidió traicionarlo. Su arrepentimiento posterior fue insuficiente y su vida terminó en suicidio, reflejando la desesperación y condena que acompañan a la apostasía. Otro caso es el de Demas, mencionado por Pablo en su carta a Timoteo. Pablo dice: Demas me ha abandonado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas fue un colaborador cercano de Pablo, pero eligió el amor por las cosas mundanas sobre su fe. Este ejemplo ilustra cómo la atracción por lo mundano puede llevar a la apostasía. Los apóstatas eligen conscientemente rechazar la gracia de Dios y volver al pecado. Dios no puede salvar a aquellos que rechazan la fe de forma deliberada y consciente, pues su rechazo es total. Sin embargo, las consecuencias de este rechazo son eternas. En su segunda carta, Pedro advierte: ciertamente, si después de haberse librado de las contaminaciones del mundo, mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, su estado final resulta peor que el primero. Les habría sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que, después de conocerlo, volverse atrás del mandamiento santo que les fue dado. Esta comparación entre el perro que vuelve a su vómito y la cerda lavada que regresa al barro enfatiza que el estado final de los apóstatas es peor que si nunca hubieran conocido la verdad. Hebreos también hace hincapié en la gravedad de la apostasía. Si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que consumirá a los adversarios. La apostasía deja a una persona sin esperanza de redención, enfrentándola al juicio divino. Para evitar caer en la apostasía es fundamental perseverar en la fe y mantenerse fieles a Dios. En Hebreos 3 se nos advierte: cuiden, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Al contrario, anímense mutuamente cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. La perseverancia en la fe y la fidelidad a Dios son esenciales para evitar la apostasía. Es necesario que nos alentemos unos a otros, que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios y que busquemos la guía del Espíritu Santo para vivir vidas que glorifiquen a Dios, permaneciendo fieles hasta el final. Que nuestra fe permanezca sólida y nuestra dedicación a Dios sea inquebrantable. No olvidemos la seriedad de la apostasía y hagamos todo lo posible para llevar una vida de obediencia y lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos al séptimo y último grupo de personas que no alcanzarán la salvación: los muertos. Sí, lo has oído bien. El último grupo al que Dios no salvará son aquellos que ya han fallecido. La enseñanza bíblica es clara. La oportunidad para obtener la salvación solo existe durante nuestra vida terrenal. Una vez que una persona muere, su destino eterno queda sellado. La Biblia rechaza la idea de segundas oportunidades después de la muerte. La muerte física pone fin a nuestra capacidad de aceptar o rechazar la oferta de salvación de Dios. Al morir, nuestra condición espiritual queda fija de manera permanente.
y seremos juzgados según nuestras creencias y acciones realizadas durante la vida. En Hebreos se dice claramente: de la muerte viene el juicio, y no existe una segunda oportunidad para arrepentirse o ser salvo. En el Evangelio de Lucas, Jesús narra la parábola del hombre rico y Lázaro. Tras la muerte, el rico se encuentra en un tormento en el Hades, mientras que Lázaro descansa en el seno de Abraham. El rico ruega que Lázaro sea enviado a advertir a sus hermanos vivos, pero la respuesta que recibe es que ellos tienen a Moisés y los profetas para escucharlos. Este relato nos muestra claramente que, después de la muerte, ya no es posible cambiar nuestro destino eterno. Las decisiones que tomamos durante nuestra vida son las que determinan nuestra eternidad. Apocalipsis 20 nos describe el juicio final. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados conforme a lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Este pasaje refuerza la verdad de que todos seremos juzgados por lo que hicimos durante nuestra vida. No se menciona ninguna oportunidad de cambiar nuestro destino después de la muerte. El destino eterno de cada persona depende de su respuesta a la oferta de salvación de Dios en vida. Jesús nos insta a estar preparados y vivir con fe. En Mateo, Él dice: por tanto, estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. La idea de un purgatorio o algún estado intermedio en el que los muertos puedan expiar sus pecados y finalmente ser salvos no tiene respaldo en las Escrituras. Corintios lo aclara: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto demuestra que nuestra vida terrenal es el único periodo en el que podemos decidir nuestro destino eterno. La Biblia nos llama a aprovechar el tiempo que tenemos en vida para decidir seguir a Cristo. En Corintios se nos dice: he aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Este llamado a la urgencia subraya que no debemos retrasar nuestra decisión de seguir a Jesús, ya que no sabemos cuándo llegará nuestra hora. Hebreos advierte: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este versículo nos recuerda que debemos responder al llamado de Dios mientras aún tenemos tiempo. La muerte marca el fin de nuestra oportunidad de aceptar la salvación. Dios no puede salvar a los muertos, porque la decisión de aceptar o rechazar a Jesús debe hacerse en vida. Las Escrituras son claras: después de la muerte viene el juicio, y no hay segundas oportunidades para cambiar nuestro destino eterno. Por eso es crucial que tomemos en serio nuestra necesidad de seguir a Jesús ahora. Que nuestras vidas sean un reflejo del poder transformador de la fe en Cristo, y que siempre estemos listos para encontrarnos con nuestro Creador cuando llegue el momento. Hemos visto cómo la salvación es el don más valioso que Dios ofrece a la humanidad, y es accesible para todos a través de Jesucristo. Sin embargo, no todos serán salvados, y esto no es porque falte amor de parte de Dios, sino porque Él respeta nuestras decisiones y nos ha dado el libre albedrío. A lo largo de este estudio, hemos explorado los 7 grupos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvados: los incrédulos, los que buscan otros caminos de salvación, los hipócritas, los que se justifican a sí mismos, los blasfemos, los apóstatas y los muertos. Sin embargo, el deseo de Dios es que todos sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. Si aún no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a hacerlo hoy.
Romanos nos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es la promesa de Dios para todos los que creen. Para aquellos que ya han aceptado a Cristo, examinemos nuestras vidas para asegurarnos de que estamos viviendo conforme a su voluntad. Evitemos caer en la falsedad, la autocomplacencia y cualquier forma de irreverencia. Mantengámonos firmes en la fe, siendo leales hasta el final, y apoyémonos mutuamente para llevar vidas que verdaderamente honren a Dios. Dios, lleno de amor y misericordia, te damos gracias por tu inmenso cariño y por el don de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos que nos guíes para vivir conforme a tu voluntad, evitando todo aquello que nos aleje de tu presencia. Danos la fortaleza para mantenernos firmes en la fe y ser auténticos seguidores de Cristo. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos aceptar tu verdad y vivir de manera que te glorifique. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a compartir este mensaje con aquellos que aprecias, para que también puedan escuchar y comprender este mensaje tan importante de salvación. Y finalmente, me gustaría recomendarte un video titulado 4 señales de que Dios te está llamando. Este está basado en uno de los capítulos más poderosos de toda la Biblia, Juan 21. No olvides darle me gusta a este video para que este llamado lleno de poder pueda llegar a más personas y así muchos más conozcan el mensaje de la salvación de Dios. Bendiciones para ti y para los tuyos.